siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a tener una meditación en la palabra del Señor en este día y vamos a basar nuestra meditación en la tercera carta de Juan. Una hermosa carta, un solo capítulo que nos va a dejar lindas enseñanzas. Dice el versículo 1: el anciano Gallo, el amado, a quien amo la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno en su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que él hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que vuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Saluda a todos los amigos, a cada uno en particular. Hermosa carta, la de Juan, la tercera epístola de Juan. Y mientras pensaba en esta carta, mientras meditaba, recordaba las palabras de un muy querido hermano, don Ricardo Moretti, ya con el Señor, y él solía decir que estas 6 últimas cartas, las 2 de Pedro, las 3 de Juan y la de Judas, no están puestas por casualidad antes del Apocalipsis, sino que están puestas estratégicamente porque preparan a la iglesia para los últimos tiempos. Estas 3 cartas, y él afirmaba, si se cumplen estas 6 cartas, y enseguida viene el Apocalipsis. Estas 6 cartas, decía este hermano, preparan a la iglesia para los últimos días, antes del arrebatamiento. Y cuando uno empieza a leerlas, se da cuenta que tenía razón, porque Pedro en su primera carta habla de padecimientos que van a ser característicos de los últimos tiempos. Pedro en su segunda carta habla de que hubo y habrá falsos maestros, ya hablando en futuro. En el capítulo 3 habla de postreros días. Juan en su primera carta habla de los últimos tiempos y habla de anticristos que salieron de la iglesia. Juan en su segunda carta, del versículo 7 al 11, habla de engañadores de creyentes. Y en el versículo 4 hay una palabra que me quedó en la mente cuando dice: mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad. Y meditaba, ¿por qué no habla de todos o de muchos de los hijos, sino que habla de algunos? Y vino a mi mente la palabra deserción. ¿Cuántos en los últimos tiempos dejarán la iglesia? Mateo 24:24 dice que se han de engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Judas en su carta, en el capítulo 4 y en el versículo 16, vuelve a alertar a la iglesia diciendo que entraron encubiertamente personas con malas doctrinas. En el versículo 16 habla de murmuradores y hace una descripción de lo que son estas personas, de la destrucción que causan en la iglesia. Pero Juan en su tercera carta escribe algo totalmente distinto. No hace referencias
a las enseñanzas heréticas, no hace referencia a los falsos maestros, pero sí marca tres conductas bien definidas de tres personas distintas, dejando bien en claro que en estos tiempos que estamos viviendo, donde el mundo ama, promulga y apoya la inmoralidad y el pecado, la conducta del creyente va a ser fundamental para diferenciarse de este mundo. Nos deja en claro Juan que en estos últimos tiempos la conducta del creyente lo va a hacer distinto al mundo, va a hacer la diferencia en el mundo. Y muestra tres conductas en este libro: la conducta de Gallo, la conducta de Diótrefes y la conducta de Demetrio. Dos que son para imitar, dos que son para seguirlas. Una que es para dejarla, para que nos sirva de enseñanza de lo que no debemos hacer, de lo que no debemos hacer dentro de la iglesia. Y de estas tres personas que dejaron su marca, vamos a ver la primera, que es Gallo, a quien está dirigida esta carta. Y dice el apóstol en el versículo 3 que él siente regocijo. Pero ¿cuál es la causa del regocijo? El testimonio de Gallo. Dice que vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Y acá tenemos dos características de Gallo. La primera, que andaba en la verdad. Dos características que van a adornar su testimonio. Dos características que van a dejar en alto el valor de este hermano dentro de su iglesia. Y la primera, ya lo dijimos, de cómo andaba en la verdad. Lo leemos de vuelta. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Me detuve en el tiempo del verbo. No es un regocijo de un hermano que estuvo en la verdad, hablando del pasado. No es el regocijo de un hermano que ha de estar en la verdad en el futuro. Sino es el regocijo de un hermano que anda en la verdad. No está en pasado, no está en futuro, está en presente. Lo que marca una actitud constante de Gallo. Gallo había decidido caminar el sendero del Señor y no apartarse de él. Y era el día a día de él andar en el camino del Señor. Y se regocijaban los hermanos y Juan le escribía de cómo andas en la verdad. La constancia en el caminar de Gallo junto al Señor. Y andar en la verdad no es otra cosa que cumplir los mandamientos de Dios de una manera incondicional. En esta época se sufría y se pagaba con la vida el predicar el Evangelio, y Gallo lo sabía. Sin embargo, él aceptaba la orden de Dios de ayudar a aquellos hermanos itinerantes, a aquellos predicadores que iban de iglesia en iglesia predicando la palabra de Dios. Y dice Juan 17:17, tu palabra es verdad. O sea que el andar de Gallo era el andar en la palabra de Dios, en la voz de Dios. Ahora, este tipo de vida de Gallo era notorio a todos. Todos veían la dedicación que ponía Gallo para agradar a Dios. Todos veían la importancia que le daba Gallo a vivir en la palabra de Dios, en lo que Dios decía. Nuestra vida se hace notoria cuando nuestro andar es en la verdad. Y ahí se diferencia de todo, ahí nos diferenciamos nosotros del resto. Esta conducta era de aliento y gozo para los hermanos. Versículo 3 ya lo leímos, el versículo 4 dice, no tengo yo mayor gozo que este. Era de alegría, de regocijo, de gozo. Y cuando el creyente anda en la verdad, es de gozo para la iglesia, es de gozo para los hermanos, es de aliento para los hermanos, es de apoyo para los hermanos y es de guía para los hermanos, porque el hermano ve a aquel que se comporta como Dios quiere y lo imita, y busca imitarlo, y busca crecer, y busca agradar también a Dios. Ahora, es muy importante que el creyente viva constantemente en la verdad, ya que el mundo promulga y avala la mentira. El mundo avala el pecado. El mundo con sus leyes llaman, como dice la palabra, bueno a lo que es malo, y llama malo a lo que es bueno. El creyente que anda en la verdad se va a mostrar distinto y va a ser un faro dentro de un mundo
totalmente corrompido por el pecado. Esta es la forma que tiene el creyente de contrarrestar toda mentira, andando en la verdad, teniendo constancia en el camino del Señor, teniendo constancia en el cumplimiento de la palabra. Gallo era constante, Gallo caminaba en la verdad, andaba día a día, se levantaba y su andar en la verdad, se acostaba después de andar un día en la verdad, y eso se notaba en la iglesia, se notaba en la obra crecía y los hermanos se regocijaban en él. La Biblia nos da muchos ejemplos de constancia, no solamente andar en la verdad. Efesios 5:20, debemos dar gracias siempre, también habla de constancia. Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, habla de constancia. 1 Pedro 3:15, estar siempre preparado para presentar defensa, habla de constancia, de estar siempre preparado. Pero dijimos que había dos características en Gallo. Una, que él andaba en la verdad, que él día a día andaba en la verdad. Versículo 5 es la segunda. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. La segunda característica de Gallo era la fidelidad. Y fidelidad habla de la actitud de alguien que es constante y comprometido con respecto a los sentimientos, ideas u obligaciones que asume. Uno es comprometido con respecto a los sentimientos. Uno, cuando ama a su esposa, toma un compromiso de fidelidad con su esposa o con su esposo también. Cuando uno acepta las ideas y la palabra de Dios, es fiel a la palabra de Dios. Cuando uno se compromete a trabajar en sus obligaciones que asume, es fiel en cumplir con sus obligaciones. Esta palabra deriva del latín fidelitas, que significa servir a un Dios. Es una característica de quien es leal, en quien se puede confiar y creer, porque es honesto, respetable y sin engaño. Y el trabajo de Gallo era honesto, era respetable y era sin engaño. Y Juan se regocijaba con esto, porque había compromiso con Gallo. La fidelidad es una característica de los siervos aprobados. Cuando vamos a Mateo 25, versículo 14 al 30, habla de la parábola de los talentos. Y aquel que había dejado a los siervos con los talentos para que le dé ganancia, cuando vuelve, no solamente alaba la destreza con la cual pudieron dar ganancia con sus talentos, sino que también habla de la fidelidad, del compromiso, buen siervo y fiel. Y Gallo no solamente era buen siervo, porque Juan lo escribe en su carta, también era fiel, era comprometido con Dios, pero era una persona sin engaño. Era una persona que ofreció a Dios su vida, era una persona que aceptó al Señor y decidió seguirla sin apartarse de Él. La fidelidad en el servicio y en la vida es una obligación. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 2, dice que se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y acá no habla de que sea hallado capaz, y acá no habla de que sea hallado conocedor, porque está bien el conocimiento, está bien que uno se capacite, pero acá la condición es que el siervo debe ser hallado fiel. No solamente comprometido con la obra, no solamente comprometido con lo que hace, sino que sea sin engaño con aquel que lo tomó como siervo. Dice la palabra que ninguno puede servir a dos señores. Y Gallo demostraba absoluta fidelidad, lealtad total a Dios, en el servicio y en su vida. Y eso era para imitar en esta época. Eso era de regocijo para Juan, pero esto es aleccionador para nosotros, porque lo dijimos hace unos minutos atrás. En un mundo que quiere contaminar la iglesia, quien va a resaltar es aquel que sea fiel a Dios. Quien va a resaltar es aquel que sea sin engaño, que viva una vida transparente delante de Dios y delante de los hermanos. Quien va a resaltar es aquel que se comprometa con el Señor.
Segunda Timoteo 2:4 dice que el siervo fiel no comparte su vida con el mundo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Esto le daba a Gallo, esta fidelidad y este andar en la verdad, le daba la capacidad de discernir entre los verdaderos misioneros itinerantes y los falsos. Los predicadores itinerantes presentaban un problema. Su posición era tal que se prestaba muchas veces al abuso. Tenían un prestigio enorme porque ellos andaban de ciudad en ciudad predicando, andaban de iglesia en iglesia predicando, y era posible que muchos personajes indeseables se movieran de un lugar a otro viviendo con comodidad a expensas de las congregaciones locales. Una persona viva, diríamos nosotros, con viveza criolla, podía vivir cómodamente presentándose como profeta itinerante y vivir de arriba de las iglesias, iglesias que quizás no estaban muy bien económicamente, pero estas personas se abusaban de su confianza. Hechos capítulo 8, versículo 18 habla de Simón el mago, que él quería imponer las manos y dar el Espíritu Santo por dinero. Y Gallo tenía la capacidad, pienso yo, por lo que leo, de darse cuenta, porque habla de que recibió personas que él no conocía y hermanos que eran de utilidad a la iglesia, como en este caso podía ser Demetrio. Y esa capacidad se la daba el Señor. No era una persona muy fácil de engañar, Gallo. Y así como Gallo, nosotros debemos tener esa capacidad de darnos cuenta quién enseña la buena doctrina y quién no. Levítico capítulo 10, versículos 9 y 10, habla de estar puros para poder discernir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Hoy en estos días, hermanos, tenemos que estar atentos a lo que escuchamos, estar atentos a los mensajeros que salen por radio, por televisión, por internet, por redes sociales, porque muchas veces nos ponen en la cabeza doctrinas que no son la correcta. Y tenemos que tener esa capacidad que tenía Gallo para poder darnos cuenta quién enseña bien y quién enseña mal. Esa capacidad la adquirimos cuando andamos en la verdad, cuando constantemente vivimos obedeciendo a Dios y cuando le somos fieles al Señor. Cuando somos sin engaño, cuando nuestra vida es transparente delante de nuestro Señor. Pero el segundo o la segunda persona es Diótrefes. Acá la palabra, en el versículo 9 y el versículo 10, a Diótrefes lo presenta como un dictador que no admite rivales. Se había negado a recibir a estos maestros ambulantes, a estos predicadores, y había tratado de echar de la iglesia a los que lo recibían. No quería tener nada que ver con estas personas, aunque fueran verdaderos predicadores de la palabra de Dios. Era una persona que era movido por egoísmo. Y podemos ver que Diótrefes es el caso opuesto a Gallo. Gallo era un hombre temeroso de Dios. Diótrefes era un hombre que no temía a Dios. Diótrefes era una persona que, y esto lo ponemos entre comillas, ocupaba el lugar de Dios. Quería ocupar el lugar de Dios en la iglesia, diciendo quién entraba y quién no entraba. Diótrefes era una persona con un corazón lleno de soberbia, que se apoderaba de lo que no le correspondía. Diótrefes era una persona destructiva para la iglesia. Vemos que está rechazando a maestros, personas que traían la buena doctrina. Ahora encontramos que Pedro en su carta, en el capítulo 5, en su primera carta, versículo 5, dice que estas personas son resistidas por Dios. Dios dice resiste a los soberbios. Y Diótrefes es un ejemplo para no imitar. Lamentablemente quedó en la Biblia como un ejemplo para no imitar. ¿Se puede caer en el error de Diótrefes? Anotaba en el apunte. Romanos capítulo 12, lo vamos a leer, versículo 3, nos da una pauta de si nosotros podemos caer o no. Dice el versículo 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno. ¿Se puede caer en el error de Diótrefes? Sí, cuando perdemos la cordura de nuestros pensamientos, cuando pensamos más de lo que somos.
ninguno tenga más alto concepto de sí. Tenemos que tener el concepto justo de nosotros. Cuando pensamos más de nosotros, caemos en el error de Diótrefes. Y esta persona era una persona divisionista, era una persona que iba por las casas parloteando, dice, murmurando, hablando mal de aquellos que servían al Señor. Y copiar este ejemplo es copiar el ejemplo de una persona destructiva para la iglesia, una persona que es nociva para la iglesia. ¿De qué manera evito ser como Diótrefes? Leemos 1 Corintios en el capítulo 15. Dice 1 Corintios 15, versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿De qué manera puedo evitar ser como Diótrefes? Dándonos cuenta de quién somos, por quién somos así. Somos salvos, somos justificados, escuchamos en el mensaje anterior, pero no por merecimiento, sino por amor de Dios. Por gracia de Dios, decía Pablo, soy lo que soy, le decía a los corintios. No porque él la haya merecido o por el estudio que haya tenido, simplemente por la gracia de Dios. Y cuando nosotros asimilamos este concepto, nuestro ego va a desaparecer. Nuestro orgullo va a desaparecer. Nuestro pensar más de lo que tenemos que pensar va a desaparecer. Y va a aflorar el Señor. Y ahí nuevamente vamos a hacer ejemplo como lo era Gallo. El versículo 11 de 3 Juan dice, no imites lo malo, amados, sino lo bueno. Este es el antídoto para no caer en el error de Diótrefes. Pero la tercera persona es Demetrio. Y Demetrio tiene un lindo testimonio. ¿Qué se sabe de Demetrio de la Escritura? Nada. Algunos lo vinculan con Demetrio el platero, de Hechos 19:24, el que hacía artesanías de plata de los templos de Diana. Y algunos dicen que puede ser Demas, de 2 Timoteo, dice, cuyo nombre puede ser una forma diminutiva de Demetrio, pero no hay relación entre ellos. Algunos dicen que Demetrio podría ser el líder de un grupo de predicadores ambulantes que iban camino a la iglesia de Juan, a la iglesia de Gallo, la iglesia a la que Juan está escribiendo. Personas que iban a ser impedidas de entrar a la iglesia por Diótrefes. Y hay una coincidencia con Gallo, la única coincidencia con Gallo. Dice el versículo 12, todos dan testimonio de Demetrio. Así como Gallo, son muchos los que daban buen testimonio de Demetrio. Y este es otro ejemplo a seguir, de un hermano que no pertenecía a una iglesia, que tenía una forma de trabajo especial y que era reconocido por todas las congregaciones. Dice, todos, no solamente en la iglesia de Gallo, sino en la iglesia donde Demetrio habrá estado, daban buen testimonio de Demetrio. Y aún la verdad misma, dice, y es hermoso ver esta palabra, la verdad misma, porque toma más relevancia cuando vamos a Juan 14:6. Yo soy el camino, dice el Señor, y la verdad y la vida. Y pensaba, ¿no? La verdad da testimonio. ¿De qué manera el Señor da testimonio de Demetrio, o daba testimonio de Demetrio? Y esto lo puse entre comillas, ¿no? Respaldando con su vida, el Señor, la vida de Demetrio. Lo podemos decir de otra manera. Comparando la vida de Demetrio con la vida del Señor, encontraríamos no muchas diferencias. Encontraríamos dos vidas similares. Demetrio vivía como vivió el Señor. Demetrio vivía como el Señor vivió en la tierra, amando a los perdidos. Y los que habían conocido al Señor, o los que habían recibido la palabra de los apóstoles, veían en Demetrio una vida similar. En las comparaciones no había mucha diferencia, porque la palabra dicha por los apóstoles respaldaba la vida de Demetrio. En Efesios 5:1 tenemos una orden, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros,
ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando imitamos a Dios, nuestra vida cambia de rumbo. Cuando imitamos a Dios, rebajamos a la carnalidad su mínima expresión. Cuando nuestra vida, cuando mi vida se asemeja a la vida del Señor, nuestra carnalidad desaparece. Nuestra carnalidad queda totalmente encerrada, sin posibilidad de actuar. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 30, Juan el Bautista dice una palabra clave. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y la palabra es necesario. No hay otra opción. Es imperioso para el creyente que el Señor crezca en nosotros. Es imperioso para el creyente imitar a Dios, asemejarse a la vida del Señor para que Él vaya creciendo en nuestra vida y para que, como pasaba con Demetrio, todos puedan ver en nosotros una persona fiel a Dios. Que cuando lean la Biblia, el inconverso pueda darse cuenta que nosotros nos asemejamos a la vida del Señor. Que cuando el creyente vea en nosotros nuestro andar, lo vea parecido al andar del Señor. Hoy más que nunca el creyente debe dejar crecer al Señor en su vida. Es la única manera de diferenciarse del mundo. Esta epístola de 3 Juan es una carta que en el final de los tiempos nos muestra que nuestro comportamiento va a marcar la diferencia con el mundo. Tenemos dos ejemplos a seguir, dos personas que han dejado su marca para que nosotros podamos seguir ese camino. En este mundo, como dijimos hace unos minutos atrás, encerrado en el pecado, ciego por la maldad, un creyente que es fiel a Dios, un creyente que anda en la verdad, un creyente que se asemeja al Señor en su andar, es un creyente que va a ser visto y valorado por todos, no solamente por los de la iglesia, sino por aquellos que están fuera de la iglesia. Para aquellos inconversos, el creyente con la conducta apropiada va a ser aquel que puede entregarle el mensaje de salvación. Para aquellos que están en la iglesia, un creyente con la conducta apropiada va a ser un ejemplo a seguir. Por eso en estos últimos tiempos nuestra conducta debe ser como a Dios le agrada, como Él se merece, comportarnos como Él quiere, para que Él por medio de nosotros pueda hacer la obra, para que Él por medio de nosotros pueda seguir expandiendo el Evangelio, para que muchos se conviertan y para que los hermanos sean fortalecidos por nuestro comportamiento. Gayo y Demetrio, dos ejemplos a seguir. Leamos Diótrefes también y evitemos parecernos a él. Evitemos ser de exclusión para la iglesia. Que nuestra vida sea de edificación a los hermanos. Creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre constante en los caminos del Señor. Siempre viviendo sin engaño. Siempre tratando de vivir como vivió el Señor en la tierra. Que el Señor bendiga su palabra. Amén.